Y como todos los sábados, estamos con el profe Fernando, con un nuevo programa de Historias, Mates y algo más. ¿Cómo va, profe? Buen día, Juan, buen día a toda la Buen audiencia sábado. Usted de San siempre me Jerónimo tira Sur. el informe meteorológico del día. Y hoy está No hace falta. áspero, un día de mucho calor, si bien se está nublando, es un día para hidratarse muy bien, ¿sí? Y tener cuidado un poco de esos famosos golpes de calor. Claro, quizá haya gente que nos escucha de alguna lejana latitud o que nos está viendo a través de la web, a través de nuestro portal de Facebook y dirá, bueno, acá hace 10 grados en una de esas. Pero bueno, acá estamos con Acá no, acá hace unos cuantos más. un calor bárbaro. De todas formas, siempre consideramos que es un buen momento para tomar unos mates, ¿eh? Estamos ensillando recién, venimos un poquito rezagados hoy, profe. ¿Y hoy qué tipo de yerba vamos a degustar? Hoy, mire, hoy optamos, no, es lo que hay, ¿no? Optamos por tomar dos yerbas correntinas Ajá, de distinta molienda y de distintas casas, ¿no? haciendas, digamos, Sí, de distintas empresas, vamos a decir, de establecimientos. distintos establecimientos, ese es el término más apropiado. Por un lado estamos tomando abajo Tarahui, que veníamos tomando la semana pasada, la yerba más comercial y más tradicional de establecimiento Las Marías, y por el otro, también correntina, de Colonia Liebig, Playadito de Espalada. Playadito. Para mí de las nacionales de Espalada es la que más me gusta, O Playadito de sea, Espalada. un buen blend de yerba mate. Eso corre por su cuenta, si es bueno o malo, y ahora lo confirmará. Tiene el gusto de la Tarahui. Está muy presente en El este sabor. blend que hicimos, el gusto de la Tarahui. Vamos a ver cómo se comporta con el correr de los mates. ¿Le parece? Bueno, sí, me parece. También depende mucho de el cebador. Y del agua. Y del agua, Sí, siempre por lo supuesto. decimos. Fundamental ese Por detalle, supuesto. Bueno, esta es la parte de mates, pero también tenemos una parte de historia, que es lo que realmente convoca y lo que realmente le interesa a nuestra audiencia. Y hoy con un tema que a mí me sorprendió, me pareció irrisorio, incomprensible. No encuentro adjetivos para describir lo que me pasó cuando empecé a investigar sobre el tema que vamos a tratar hoy, profe. Tal cual, porque a ver, hoy es 24 de enero, ¿correcto? Sí. Por lo tanto, ayer fue viernes, 23 de enero, y recordamos entre el 23 y el 24 un aniversario quizás de uno de los hechos más luctuosos de nuestra historia contemporánea argentina y que se refiere al intento de asalto y copamiento de un regimiento del ejército argentino, el Regimiento de Infantería Mecanizada General Belgrano, que para el común de la gente es conocido como el Regimiento de la Tablada, que fue realizado justamente el 23 y 24 de enero de 1989, por lo que en su momento, y hasta el día de hoy lo podemos identificar, por un grupo terrorista, ¿sí?, de izquierda, ideología de izquierda, llamado MTP, Movimientos Todos por la Patria. Que si tuviésemos que buscar las raíces del MTP, Sí. ¿a dónde nos tenemos que ir? Porque me parece que tenemos que ir muchos años atrás, tenemos que irnos muy atrás para encontrar. Claro, cuando hablamos de las raíces, cuando hablamos del movimiento Todas por la Patria, el origen, o digamos, el acervo, su génesis, viene más o menos del año 70, de esos años duros de la Argentina, terribles de la Argentina, de otro grupo que en su momento obviamente fue un grupo subversivo, que era el famoso ERP, Ejército Revolucionario Popular, ¿sí? Y que O del pueblo. o del pueblo, depende de la acepción, si es popular o del pueblo, que era un movimiento que obviamente actuaba en los años 70 desde la clandestinidad y tomaba la facción de la lucha armada subversiva. Claro, era el brazo armado de un partido político que era el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Exactamente. Que obviamente era un grupo con una historia bastante sanguinaria dentro de la Argentina, porque no solamente en los años 70
se dedicó a hacer una serie de secuestros extorsivos para obtener fondos económicos, sino que también realizó una serie de copamientos también a unidades militares, secuestros, bombas, en función de alterar el orden constitucional que teníamos en la Argentina, en lo que era ya el gobierno de Perón y Isabel Perón, sobre todo en la última etapa, el gobierno de Isabel Perón. Claro, casi todos los grandes atentados del ERP fueron en democracia. Casi todos fueron durante gobierno constitucional, correcto, sobre todo en democracia. Y el ERP tuvo quizás su gran campaña, por así decirlo, cuando intentó hacer foco en una provincia muy humilde de nuestro país, Tucumán, ¿sí? Alrededor del año 74-75, cuando tuvo como objetivo asentarse en lo que eran los montes tucumanos y realizar ahí una especie de movimiento revolucionario a la imagen de los países tipo Cuba y comenzar a subvertir el orden constitucional a través de la lucha armada, que fue el famoso, fue contrarrestado por el famoso Operativo Independencia, que fue ordenado constitucionalmente a través de un decreto firmado por Isabel Perón y por Ítalo Argentino Luder, en donde definía explícitamente el exterminio de los focos subversivos. Fue el famoso Operativo Independencia, muy triste. Yo sé que los tucumanos esto lo recuerdan con mucho dolor, porque la población, obviamente, por más que lo calculaba así el ERP, nunca se sumó a este movimiento subversivo de la provincia de Tucumán y fue sofocado, obviamente, en el Operativo Independencia por las Fuerzas Armadas en un proceso, o sea, durante gobierno constitucional. No quiero ahondar en la historia del ERP, que quizá en algún momento tendremos un programa dedicado Sí. a este movimiento, pero sí que me cuentes. Primero, de lo que me contás me surgen dos cosas. Por un lado, esto, que los atentados del ERP fueron en democracia y en gobierno constitucional, y me parece muy importante detallarlo. Y por el otro, me parece el 24 de marzo del 76, ya orgánicamente estaba diezmado el ERP, y el trabajo de la Fuerza Armada durante el llamado proceso parece que fue más terminar el trabajo que ya se había hecho, ¿no? Porque el poder de fuego del ERP en el 76 ya no era el mismo que había tenido en 74-75. No era lo mismo, sobre todo desde que fue muerto su líder principal, que era Santucho, ¿sí? Pero algunos de las cabezas del ERP, como Ernesto Gorriarán Merlo, había logrado escapa de la Argentina y se establece en Centroamérica. Pero para el año 76, digamos, lo fuerte del brazo armado del ERP prácticamente había sido diezmado, ya durante el gobierno constitucional, como vos muy bien lo decís. Bueno, participa del movimiento sandinista. Los resabios del ERP participan del movimiento sandinista en Nicaragua y tienen un rol importante ya en la década. No sé si me estoy adelantando mucho, profe. En la década del 80 en Paraguay, ¿no? Sí, señor. Con el asesinato. Sí, el atentado a Somoza. A Somoza. Tachito Somoza. Tachito Somoza, sí. A ver, un poco cuando nosotros hablamos de lo que fue el intento de copamiento de la unidad militar de infantería mecanizada del Ejército General Manuel Belgrano, conocido, como yo decía recién, como el Regimiento de la Tablada en provincia de Buenos Aires, ¿sí? Lo que tenemos que hacer referencia es a ciertos interrogantes que hasta el día de hoy siguen en estado latente. O sea, es muy importante tener en cuenta, primero, identificar quiénes eran estos militantes de izquierda que ingresaron en el cuartel de la Tablada. Y con respecto a esa primera pregunta, obviamente, como bien decíamos en la introducción, tenemos que remitirnos al ERP, porque una vez, a partir del golpe militar de 1976, gran parte de las cabezas y facciones armadas del ERP escapan de la Argentina y se dirigen a Centroamérica, ¿sí? Fundamentalmente están en la lucha del sandinismo en Nicaragua, ¿sí? Y continúan la lucha armada, fundamentalmente lo que era su principal líder, Gorriarán Merlo. Ahora, la pregunta, me parece, del millón en este intríngulis es: ¿por qué un levantamiento de izquierda
en 1989, ¿no? Porque suena como que es algo que quizá en los 70 existía una posibilidad real, entre comillas, por el contexto mundial, de tomar el poder, pero en 1989 En plena democracia. y tenía alguna chance de primero de encontrar una empatía con la gente y después de realmente ser una opción para algo. Bueno, es muy buena tu pregunta. Primero tenemos que enfocarnos en cuál es la realidad política, económica y social en 1989. Nosotros estamos transitando el gobierno de Alfonsín. ¿Te acuerdas que en los programas anteriores habíamos dicho que el gobierno de Alfonsín enfrentó varias crisis? ¿Sí? Una de las crisis más importantes que tuvo que enfrentar fueron los levantamientos cara pintada, ¿te acordás? Sí, Cuando sí. nosotros hablamos de los levantamientos cara pintada entre el gobierno de Alfonsín, nos vienen a la mente figuras del ejército que se fueron identificadas con el término cara pintada como Rico y Zeneldín. Son como Sí. los dos emblemas, digamos. Los dos emblemas. Que en su momento sí se argumentó que los levantamientos de estos cara pintada, tanto Zeneldín como Rico, eran en contra del orden institucional democrático del gobierno de Alfonsín, cuando en realidad, y ellos siempre lo aclararon, el levantamiento fue sobre las políticas que había tomado el gobierno de Alfonsín en función de los juicios de lesa humanidad con respecto a todo el proceso del militar de los desaparecidos que se habían generado. O sea, en realidad fueron levantamientos que se dirigían en contra, ¿sí?, de la cúpula militar, que se sentían los suboficiales y oficiales que no habían sido defendidos ni comprendidos durante su accionar, ¿sí?, durante el proceso militar. Entonces, Alfonsín tuvo que enfrentar esos levantamientos. ¿Te acuerdas que hablábamos de Campo de Mayo, Montecaseros? Por lo tanto, había una cierta identificación en la población en donde ciertos sectores del ejército todavía seguían con esas mañas, ¿sí?, de coartar los sistemas democráticos. Alfonsín tuvo que enfrentar esos levantamientos. También tuvo que enfrentar situaciones económicas muy adversas, ¿te acuerdas que lo mencionábamos?, que fue el famoso término de la hiperinflación. En ese contexto, ¿sí?, un contexto políticamente bastante complicado, de difícil gobernabilidad para Alfonsín, porque del otro lado, y tenemos que decir, ¿no?, Alfonsín tenía frentes muy duros. O sea, tenía el frente de la CGT, ¿sí?, que prácticamente le había clavado casi 14 paros, ¿sí?, a Alfonsín, y la unidad sindical del sindicalismo en ese momento era muy fuerte y comenzaban a aparecer figuras políticas, ¿sí?, como para el futuro sucesión presidencial, como Carlos Saúl Menem. Que ya estaba instalado como candidato. Que ya estaba el 23 de instalado enero como candidato. Del 89 ya estaba instalado. Que ya estaba instalado como candidato. Entonces, en el horizonte, ahora voy a explicar por qué hago toda esta introducción, en el horizonte Alfonsín se encontraba con una situación militar delicada, ¿sí?, de un cierto sector del ejército que le había marcado la cancha, ¿sí?, de lo que generó después la ley de punto final, obediencia medida, como diciendo, hasta acá con los juicios, en donde la figura fuerte era Zeneldín y Rico. Por el otro lado estaba también la cancha muy bien delineada con la CGT, que le venía exigiendo, ¿sí?, reformas económicas frente a una situación económica muy complicada que había llevado a una situación de hiperinflación. Y por el otro lado comenzaba a aparecer una figura que, si bien era muy conocida dentro del peronismo, claro, ¿sí?, que venía sumando muchas adhesiones, que era el riojano Carlos Saúl Menem. O sea, a ver, si entiendo, no estamos haciendo un juicio de valor sobre el gobierno de Alfonsín, ni mucho menos, que en algún momento lo hicimos y en algún momento lo volveremos a hacer. Sin duda. Pero sí podemos decir que tenía el campo minado, para usar un término militar. Tenía el campo minado, sinceramente, y tenía una situación política interna muy delicada, ¿sí?, sobre todo cuando vos la economía te aprieta a través de la hiperinflación, ¿sí?, eso es fundamental. En ese contexto aparece un grupo político en un principio, Movimientos Todos por la Patria, que en un principio se presenta en las elecciones, si no me equivoco fue en el año 87, ¿sí?,
en donde saca prácticamente un resultado muy magro, prácticamente no obtiene votos, y el movimiento Todos por la Patria dice, bueno, si por la parte política no podemos llegar al poder, eran movimientos identificados, imagínate, fundamentalmente con la izquierda, formados ideológicamente en la Revolución Nicaragua, en el sandinismo, lo vamos a hacer a través del proceso de los años 70, que era la lucha armada clandestina. Un delirio, ¿no? Un delirio total, otro adjetivo, delirante. Delirante, ¿sí? Entonces, el movimiento Todos por la Patria, como decíamos recién, nace, ¿sí?, de los restos de los militantes y de la dirigencia del ERP que ya se había escudado en Nicaragua, ¿sí?, y asume los formatos, ¿sí?, de participación de guerra clandestina que había existido en nuestro país en los años 70, pero con la distinción que estamos en 1989 bajo un gobierno democrático total. Te doy el mate y te cuento algo, porque vos sabés que viendo los diarios de la época, que es la costumbre que tengo cuando vamos a tratar esto, donde hay diarios me voy a ver los diarios, Clarín en su tapa titulaba que eran guerrilleros del ERP directamente. Decía, no usaba MTP o Movimientos Todo por la Patria, sino ERP, que por un lado te muestra cómo estaba todavía en el inconsciente colectivo de la gente, el nombre del ERP, lo que significaba para mucha gente, y por el otro también lo que decías recién, ¿no?, el desconocimiento absoluto que tenía la opinión pública del movimiento Todos por la Patria. Absolutamente. También es importante tener en cuenta, o sea, una vez que nos ubicamos cuál es la situación política, económica y social en el año 1989 durante el gobierno de Alfonsín, tener en cuenta, bueno, a ver, si estamos hablando de este movimiento Todo por la Patria, prácticamente desconocido por la población, que no había sacado prácticamente apoyo político en las elecciones del año 87, ¿cuál fue el objetivo de este grupo, ¿sí?, en hacer un copamiento a una unidad militar, que era un hecho que prácticamente ya había quedado en el pasado, porque el último copamiento de unidades militares por grupos subversivos había sido en la década del 70, ¿sí? Entonces, uno de los principales interrogantes es qué objetivo perseguían. Y acá las aguas se dividen. Claro, acá hay múltiples versiones. Mucha tela para cortar, porque obviamente hay un objetivo, digamos, que es lo que esta gente expone en el momento y expone después en los juicios, y hay un objetivo, obviamente, el objetivo oculto que va por debajo de la mesa, que ese objetivo oculto es muy importante tener en cuenta el contexto en que se vivía en la Argentina en el año 89, por eso recién hicimos la introducción. Ahora, hay una verdad, cuando terminemos este programa, ¿nos vamos a quedar con una verdad absoluta o vamos a seguir teniendo un montón de interrogantes? Es muy difícil encontrar verdades absolutas en hechos tan recientes, porque dentro de todo para lo que es historia son hechos muy recientes, pero hay indicios muy firmes. O sea, veamos, el cabecilla de este movimiento era Gorriarán Merlo, un ex ERP formado fundamentalmente en la guerra sandinista en Nicaragua, que vuelve al país con el ascenso de la democracia. Es decir, había escapado un poco de la persecución de la junta militar que se había impuesto en el país en 1977. El tema es no solamente el objetivo que ellos explicitaron, sino cómo se formó ese objetivo y quiénes estuvieron, y acá va una palabra muy delicada, involucrados en ese objetivo. Ellos siempre dijeron que el copamiento de la tablada era detener, mirá lo que te estoy diciendo, detener un intento de golpe militar contra Alfonsín. Golpe militar que estaba organizado por tres cabezas, ¿sí? Una cabeza política, Menem, una cabeza militar, cara pintadas, en la figura de Zaineldin y Rico, y una figura, digamos, más laboral, que era la misma CGT que le venía marcando la cancha, ¿sí?, con paros a Alfonsín.
A tal punto que ellos, prácticamente, si no me equivoco, 2 días antes, ¿sí?, del levantamiento, hacen una conferencia de prensa. El MTP. El MTP hace una conferencia de prensa televisada, ¿sí? Y no solamente se presentan un poco más en sociedad, sino que denuncian que a la brevedad iba a haber un intento de golpe militar contra Alfonsín, como para preparar a la opinión pública de lo que se podía venir. También, en esos diarios que leía, me encontré con la palabra de Menem, que lo culpaba a Alfonsín lo responsabilizaba a Alfonsín de alguna manera del copamiento, porque decía, esto es para debilitar al peronismo. Muy bien, bien. Retomemos entonces, muy bien lo que vos me decís. O sea, ustedes tengan en ese momento que no había redes sociales, no teníamos Facebook, no teníamos WhatsApp, y la población se enteraba de lo que estaba pasando por la televisión, muchos de ellos eran canales oficiales, sí, y por la prensa escrita y la radio. O sea, acá la prensa, y después lo vamos a ver, la prensa escrita, la prensa gráfica, la televisión tuvo después, durante los hechos, un rol fundamental. Pero vos fíjate, si vos estás sentado en la televisión y te están diciendo que de golpe un movimiento político llamado Movimientos Todos por la Patria está denunciando un posible golpe militar, cuya cabeza es el candidato más fuerte que se viene perfilando dentro del peronismo, Menem, que el segundo pie de ese trípode era el Carapintaz en el Dini Rico, y el tercer pie era la CGT, con la figura de Lorenzo Miguel, una figura pesada dentro de lo que es el movimiento obrero, vos decís, caramba, volvemos a lo que es el año 76 de los golpes militares. Claro. ¿Sí? Y como muy bien vos lo dijiste, Menem en un momento denuncia y explicita, ¿sí?, cierta vinculación, o sea, como diciendo, bueno, esto lo permitió el gobierno de Alfonsín para debilitar mi figura como candidato presidencial. Y acá aparece otra palabra, ¿sí?, que son cuando hablamos de los involucrados, ¿sí?, que hablamos de lo que se llama la coordinadora radical. La coordinadora radical, que era un grupo político, los muchachos de la coordinadora, muy importante, ¿sí? No te digo que no quiero hacer la comparación con la Cámpora, pues no sería tan así, pero un grupo muy importante, ¿sí?, de acción política, intelectual fundamentalmente del radicalismo, con Nosiglia, con el Coti Nosiglia, Enrique Coti Nosiglia, que era el ministro del Interior de Alfonsín, en donde comienzan a surgir versiones como que había ciertos contactos, ¿sí?, entre los organizadores de este copamiento con un sector muy importante del gobierno, que era justamente la Coordinadora Nacional. ¿Por qué? Porque, como decíamos, o sea, acá vemos que hay dos objetivos en un principio, en que yo te decía recién, que es en que expone y en que por el cual se fundamenta el accionar del movimiento Todos por la Patria, que era detener un posible levantamiento militar, organizar, al tomar el cuartel de la Tablada, una pueblada, ¿sí?, levantar a la población fundamentalmente muy numerosa de una zona muy cerrita que se llama La Matanza, ¿sí?, poder accionar. El regimiento era un regimiento blindado, decía, de tanques, poder movilizar los tanques que estaban en el regimiento, fusilar a la oficialidad de ese momento de regimiento, organizar esa poblada y llevarla directamente a Plaza de Mayo, ¿sí? Algunos dicen para exigirle al gobierno de Alfonsín tomar medidas más extremas, más férreas, y otros dicen justamente para debilitar su mandato, ¿viste?, y hacerlo caer y hacer un movimiento revolucionario a los andinos en Nicaragua. Cada cosa que me decís no es ciencia ficción, esto pasó. Sí, me parece como más ilógico. Cada vez que me meto más, me parece más ilógico. Fue muy triste, más delirante. Esto pasó. Cuando con el tiempo comienza a develarse que en realidad había aparentemente otros objetivos muy internos que vinculaban a la coordinadora radical con Gorriarán Merlo, porque el objetivo justamente era incriminar de este movimiento, ¿sí?, a los sectores nacionalistas del ejército, a la CGT y a Menem, y así coartar las expectativas de una posible elección presidencial de Menem.
¿Me seguís acá? Lo sigo. ¿Y por qué yo digo vinculación con la coordinadora radical? Porque el tema es así. Bueno, dígame por qué. Viste que el periodismo tiene una fax muy importante, que es el periodismo de investigación, Sí. que es fundamental. Tiempo después del copamiento de la tablada, ¿sí?, los periódicos de Brasil ¿Tiene que ver Brasil, me pregunto? sacan una nota diciendo que ellos en diciembre de 1988, vamos a ubicarnos en una línea de tiempo, diciembre de 1998, ¿sí?, y el copamiento fue prácticamente al mes, Un mes después. enero de 1989, en Brasil, en una ciudad llamada Porto Alegre, Ujú. se había detectado una reunión entre, y mirá qué nenes, primero, el Cotino Siglia, ministro del Interior de Alfonsín, Carlos Becerra, secretario general de la presidencia de Alfonsín, ¿y sabe quién era el tercero en cuestión? Y me imagino Gorriarán Merlo. Gorriarán Merlo, cabeza del EP y principal dirigente de Movimientos Todos por la Patria. No solamente eso, había un cuarto desconocido hasta el momento, pero de una significancia muy importante, que era Jorge Baños, ¿sí?, que fue abatido en la tablada y era uno de los principales referentes del MTP. Entonces, caramba, a las pruebas me remito, uno podría decir. Llama la atención que un sector muy importante de la coordinadora radical se esté reuniendo un mes antes del hecho del copamiento con aquellos justamente que fueron los cabecillas, ¿sí?, del mismo copamiento de la tablada. Por lo cual, desde la prensa de Brasil se comienza a abrir la hipótesis, ¿sí?, de que hubo una cierta vinculación, ¿sí?, entre un sector del del gobierno, coordinadora radical, con el movimiento Todos con la Patria, justamente con el objetivo, que era el segundo objetivo, el objetivo quizás real, ¿sí?, de dejar fuera de juego, ¿sí?, por un lado, al que venía siendo una figura dentro del peronismo importante y futuro presidente de la Nación, Carlos Menem, ¿sí?, prácticamente fragmentar la unidad de la CGT, sólida en ese momento en la cabeza de Lorenzo Miguel, y de paso, obviamente, ¿sí?, defenestrar por completo la imagen de nacionalismo que podía tener tanto Zenelín como Rico. Sigue pareciéndome ilógico que una persona como Gorriarán Merlo, que más allá de lo que piense, una persona con una formación, una cultura general, no era un tontito, digamos. No, señor. Por más que su inteligencia haya estado puesta al servicio del mal muchas veces, ¿no? Sí, señor. Pero que un tipo como Gorriarán Merlo se embarque en una cuestión tan delirante como esta. Me sigue pareciendo ilógico, pero bueno, en el contexto de una situación que es toda ilógica. En un contexto que es todo ilógico, que parece más bien un tren fantasma, yo te diría, ¿no es cierto? Pero sí, a ver, y vamos a los hechos puntuales, ¿sí?, A la mecánica a la mecánica, porque hasta ahora estamos nosotros teorizando sobre la previa de lo que fue el movimiento. Nosotros en un principio ya pusimos un pantallazo de cuál era la situación en ese momento, en enero de 89, del gobierno de Alfonsín. O sea, qué contactos que fueron documentados por el periodismo tenía la coordinadora realizada con la cabeza del Cotino Siglia, justamente con Gorriarán Merlo, pero después tenemos que ver, bueno, qué fue lo que pasó, porque ese objetivo que en los juicios que le hicieron a Gorriarán Merlo y aquellos que sobrevivieron, terroristas que sobrevivieron al ataque de la tablada, ellos siempre expusieron que el copamiento que habían intentado hacer de este regimiento era para detener un intento de golpe militar, cosa que indudablemente parecía una locura, y hasta el mismo Alfonsín en un principio era totalmente incomprensible cómo yo, siendo presidente en un proceso democrático, justamente viene ahora un movimiento de izquierda con la mecánica de los años 70 a hacer un copamiento militar. Ahora, vos pensás en estas elucubraciones que estamos haciendo, ¿no? ¿Vos pensás que Alfonsín estaba al tanto de lo que pasaba o que estos eran una mano de obra que hacía de la suya por cuenta propia? Qué buena pregunta. Si yo tomo como tela de juicio que Alfonsín
era una persona que respetaba a rajatabla, en función de todos sus discursos, ¿sí?, el republicanismo, y que había tenido, ¿sí?, la valentía de llevar a las cabezas, ¿sí?, del golpe militar y de las juntas militares a juicio, que fue uno de los juicios más importantes que se realizaron en América sobre un gobierno no constitucional, es muy difícil poder creer realmente que Alfonsín estaba al tanto de esto. Opinión personal y Sí, sincera. sí, sí, sí. Lo que no quita que los mandos secundarios, y estamos hablando, ejemplo, Cotino Cilia, estamos hablando de Becerra, estamos hablando de la CIDE, ¿sí?, porque la CIDE sabía perfectamente que Gorriarán Merlo ya estaba en el país prácticamente desde 1983. Ahora, ¿Sí? sí. Y te digo más, no solamente la CIDE lo sabía, sino que los servicios de inteligencia del ejército ya habían denunciado al gobierno que tenían indicios de que había un posible, había preparativos para un acto de este tipo. O sea que al gobierno, por un lado de la CIDE, que no había dado a conocer que Gorriarán Merlo estaba en Buenos Aires. O sea, Gorriarán Merlo es una figura en ese momento muy pública, no una figura que puede tomar un café en un bar de Florida y pasar desapercibida, ¿se entiende? No pasa desapercibida ese tipo de figura, una figura muy marcada, muy vinculada con lo que fue la subversión de los años 70. O sea, la persona estaba allá en el país. Los servicios de inteligencia del Estado sin duda sabían sus pasos, y sin duda el ejército también sabía que iba a haber un intento de copamiento, sobre todo cuando 2 días, prácticamente un mes antes, el mismo MTP te está denunciando que va a haber un atentado o va a haber un hecho de este tipo. Yo creo que las segundas líneas del gobierno no sé si estaban de todo limpias, o por lo menos limpias de conciencia. Ujú. de, de todas formas, y vuelvo a insistir con lo mismo, y acá empiezo ya también a elucubrar yo y a imaginarme cosas yo, que ¿cuál era la compensación para Gorriarán Merlo en esta situación, ¿no? ¿Cuál era? Yo no sé, me imagino, ahora lo único que se me ocurre pensar es que podría haber una compensación económica para él y no para los que formaron parte del copamiento, de los, creo que eran 40, Prácticamente sí. pero bueno, 40, entre 40 y 42, porque el número exacto tampoco se tiene. Mira, uno cuando es analiza los tan raro todo. movimientos armados de izquierda, ¿sí?, y esto no estoy justificando lo que había del otro lado, que era tan malo como esto, ¿sí?, que había en Centroamérica, había una cierta dosis por ahí de, no sé si llamarle de aventura, fantasía o locura, porque una cosa es la realidad, ¿sí?, de una Nicaragua, ¿sí?, que durante años había estado, ¿sí?, prácticamente sometida por gobiernos de derecha, ¿sí?, con una población prácticamente en un estado de indefensión, de hambruna, de perseguida, y en esas realidades geográficas tan extremas, ¿sí?, los movimientos de izquierda, y sobre todo los movimientos de izquierda que van sobre la parte armada, tienen un nivel de éxito muy razonable, porque obviamente hay un caldo de cultivo que lo da lugar, que fue la revolución sandinista en Nicaragua, ¿sí?, que comienza también con levantamientos de la población poco a poco hasta tomar el poder, ¿sí? Esa es una realidad. Ahora, vos cuando desde esa realidad, ¿sí?, porque tened en cuenta que Gorriarán Merlo estuvo mucho tiempo en Nicaragua, se identificó mucho con la revolución sandinista, obviamente su perfil estaba formado desde la revolución sandinista, comenzando con todo el movimiento de la revolución cubana, apoyado también por los servicios de inteligencia de Cuba. Llevar esa realidad de Nicaragua a la Argentina es un error de cálculo Sí, garrafal. que una persona con la experiencia de Gorriarán Merlo no debería cometer. Y con la experiencia de lo que fue en el año 70, en donde la población de Tucumán no se sumó, ¿sí?, al movimiento subversivo que estaba metido dentro de los montes tucumanos Ujú. para tratar de hacer también una poblada
levantar la población de Tucumán y después pedirle a las Naciones Unidas declarar la provincia de Tucumán como un estado neutro y así independizarla, y cuando vos tenés ese nivel de fantasía todo es posible, porque ese fue el objetivo, y ahora lo estoy comentando, Sí, de lo que fue Tucumán. claro. Ahora, así todo, ese escenario, como me plantea de la década del 70, a pesar de ser también delirante y lógico, era mucho más atendible, mucho más probable que una cosa así ocurriese que en 1989. Totalmente, totalmente. De todas maneras, o sea, es muy importante tener en cuenta cómo se fueron desarrollando los hechos, Ahí vamos, a la y mecánica. ¿Cómo se obviamente fueron el desarrollando? levantamiento fracasó. Porque tengamos en cuenta que en 1989... Fracasó antes de empezar. Fracasó antes de empezar. En 1989, las Fuerzas Armadas, el grueso de las Fuerzas Armadas, estaba constituido por el conscripto, el soldado conscripto. Es decir, las unidades militares, como la tablada, ¿sí?, estaban conformadas por oficialidad de carrera, suboficialidad de carrera, pero el 80% de la tropa que se encontraba siempre en los regimientos eran soldados de 18, 19 años que estaban haciendo el servicio militar obligatorio. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque esta gente del movimiento La Tablada no tuvo empacho de asesinar conscriptos que estaban cumpliendo su servicio militar, ¿sí? Alrededor de el 23 de enero, alrededor de las 6:30 de la mañana, comienza el ataque, y esto la gente lo puede leer en toda la prensa de esa época, cuando los subversivos roban un camión de Coca-Cola. Viste que los camiones de Coca-Cola tienen un porte interesante, ¿sí? No era raro que un camión de Coca-Cola entrara a una unidad militar, porque obviamente venía a bajar gaseosa, bebida, porque los conscriptos vivían en el cuartel haciendo guardia y tenían los francos a veces el fin de semana, ¿sí? Encaran en la primera puerta de guardia y lo primero que hacen es pasar por encima al soldado conscripto, ¿sí?, y asesinarlo. O sea, ya de entrada, como para que vos te des cuenta de eso, ¿sí? La idea era tomar la unidad militar, tomar casinos oficiales, tomar casinos oficiales y hacerse de los depósitos de los galpones donde estaban los tanques, ¿sí? ¿Cuántos entran aparentemente? Dice, bueno, atrás del camión de Coca-Cola, que es en que arrasa la puerta de entrada con la guardia del soldado que estaba haciendo guardia, ¿sí? Se calculan que entraron entre 8 y 9 autos, ¿sí? Todos, ¿sí?, todos con guerrilleros del movimiento de Todos por la Patria, la mayoría de ellos de origen extranjero, ¿sí?, de centroamericano, la mayoría de ellos, ¿sí?, armados, ¿sí?, con armamento muy importante, lanzagranadas RPG-7, que es un lanzagranadas de fabricación checoslovaca, ¿sí?, muy usado en la subversión, es algo muy práctico, o sea, armados muy fuertemente, ¿viste?, y a matar o morir, ¿sí? Lo que pasa, y acá es muy importante, lo que ellos no tuvieron en cuenta, primero, y me tomo un mate, Dele, tome y me sigue contando. es la reacción inmediata, ¿sí?, que tuvo la unidad militar, la reacción inmediata, sobre todo en ese momento se encontraba el segundo jefe del regimiento, que era el mayor Horacio Fernández Cutielo, ¿sí?, la reacción inmediata de este oficial, que no solamente, ¿sí?, comienza a hacer la defensa prácticamente él solo, porque gran parte de los barracones donde estaban los soldados habían sido tomados ya como rehenes, sino que da la voz de alerta, ¿sí?, la voz de alerta a su principal, que estaba de Franco. Esto genera todo un movimiento rápido de algo que se llama en el ejército, aquellos que hemos estado en esos años cumpliendo el servicio militar, se llama la red Gaucho, que es una red que comunica a todas las unidades militares por onda corta, ¿sí? En el momento que manda la voz de alerta, ¿sí?, él dice, ustedes preparen la respuesta, que yo me quedo a defender el cuartel. Y la defensa de Cutielo y la defensa de algunos conscriptos oficiales y suboficiales, en el primer momento impidieron que pudieran tomar lo más importante de todo, que eran los galpones donde se encontraban los tanques. ¿Me seguís hasta acá? Sí, sí. Después hay un hecho determinante que indudablemente no tuvieron en cuenta estos guerrilleros,
que fue la reacción inmediata, automática, ¿sí?, de la policía de la provincia de Buenos Aires. Para que tengamos una idea, el regimiento de la Tablada no es un lugar chico. ¿Sabe cuántas hectáreas tiene? Yo vi está en abandono, ¿no? Y está abandonado. Totalmente abandonado. 80 hectáreas. O sea, es un predio enorme, muy difícil de defender, porque 80 hectáreas es un predio enorme, pero en el momento, en la población de la Tablada, cuando comienzan los disparos, en la comisaría de San Justo, que está ahí cerquita nomás, había preparado todo un operativo policial, que en realidad el operativo policial, el objetivo que tenía, era accionar sobre lo que se llamaban en esas épocas, ¿te acuerdas los piratas del asfalto? Sí. Que cuando comienzan a sentir el tiroteo e identifican que el tiroteo viene del regimiento de la Tablada, ¿sí?, el comisario principal, que fallece luego García, después otro que fallece se llama Pirque, automáticamente movilizan a las fuerzas de la policía de Buenos Aires hacia el cuartel de la Tablada. Y muchos de los policías que se encontraban de feriado se movilizan automáticamente y hacen un verdadero cerco. O sea, lo que nunca tuvieron en cuenta los guerrilleros de la Tablada, los del MTP, fue primero la reacción inmediata que tuvo la oficialidad del ejército, y me lo hago en la referencia de Horacio Fernández Cutielo, que muere asesinado, ¿sí?, en defensa de su regimiento, la reacción inmediata que tuvieron oficiales y suboficiales, y también la reacción que tuvieron conscriptos frente al ataque. Y mucho menos tuvieron en cuenta la policía de Buenos Aires, como con su escasísimo armamento, porque todos sabemos que la policía no tiene armamento militar, tiene armamento a lo sumo de 9 milímetros, algún subfusil ametrallador, es un armamento muy escaso, no tiene armamento militar, reaccionaron inmediatamente, y esto se ve en la televisión, e hicieron un cerco que impidieron automáticamente, ¿sí?, que los guerrilleros podrían salir de la Tablada, ¿sí? Los cercaron, ¿sí? Esto fue muy importante. También es un dato importante que en ese momento ya Alfonsín había firmado un decreto, y esto es importante tenerlo en cuenta, en donde ninguna unidad militar del ejército argentino, de las 3 Fuerzas Armadas, podía movilizarse sin una autorización directa de presidencia. Por lo tanto, en un principio, algunas fuentes dicen que muchas unidades militares comenzaron a movilizarse en función de auxiliar al regimiento, más allá de tener la autorización de presidencia. Lo que dio lugar, que primero en el cerco de la Policía de Buenos Aires, que los contuvo, al segunda etapa, ¿sí?, ya cerca de lo que era el mediodía del día 23, ya estaban cercados por unidades militares, entre ellas el Comando 601, que era el viejo comando, o sea, de los veteranos que habían participado en Guerra de Malvinas. O sea, vamos a situarnos en hacer un pequeño resumen de lo que venís contando. Esta gente entra al regimiento y por la rápida acción de la oficialidad y de la Policía de Buenos Aires queda cercada, quedan neutralizados en realidad. Quedan neutralizados y comienza a darse un tiroteo atroz, porque la policía, con sus escasos recursos, ¿sí?, no solamente hace un cerco, sino que intentan, fíjate el accionar heroico de la Policía de Buenos Aires, esto hay que reconocerlo, a tal punto que hay 2 oficiales que mueren, uno era 2 oficiales como mínimo, uno era el comisario principal García, creo que el otro comisario Pirque, había otro comisario Rey, que pierde sus piernas. O sea, la Policía de Buenos Aires tuvo heridos, porque no solamente contuvo, sino que responde al fuego con su poco armamento. Y luego se movilizan las unidades militares, ¿viste? Ya se dice que fue tristemente el bautismo de fuego de las unidades militares mecanizadas de tanques que nunca habían estado en combate dentro del territorio argentino. En toda esta situación, me parece que querría saber cómo sigue primero. Ya cuando los integrantes del MTP se ven cercados, ven que no tienen excavatoria, que el intento de copamiento falló, ¿cómo sigue? Me contaste de un intenso tiroteo, pero me gustaría saber esa secuencia, porque
de entrada me contaste que fueron casi 24 horas, o más de 24 horas, ¿no? Más de 24 horas, porque comienza, digamos, el ingreso por la fuerza del camión de la Coca-Cola matando al soldado Tadía. Fue el día 23 a las aproximadamente 6:30 de la mañana, ¿sí? Y recién hacia pasado el mediodía del 24 de enero, pasado bastante el mediodía del 24 de enero, los terroristas se entregan, se rinden, ¿sí? Y se sofocan los últimos focos de agresión subversiva que había dentro del batallón, del regimiento. Bueno, desde que son neutralizados, más o menos a media mañana, por lo que yo me sitúo más o menos en el tiempo Sí. en ese espacio temporal, hasta el mediodía del otro día, ¿qué pasa? A ver, primero hay una convulsión a nivel nacional porque la participación que tuvo la prensa registrando los hechos a riesgo de su propia vida, lo podemos ver hasta el día de hoy. Hay una enorme cantidad de filmaciones de los medios de prensa, sobre todo televisivos y también de prensa fotográfica, que están registrando los hechos. O sea, hubo una serie de acontecimientos importantes. Primero, los subversivos fueron intentando fundamentalmente copar el galpón donde se encontraban los tanques, que no lo pudieron hacer, ¿sí? Hubo una resistencia muy fuerte, como yo te decía, de oficialidad y suboficialidad, y después las unidades militares, sobre todo unidades militares de tanques y comandos, comienzan lentamente a acercarlo. Ten en cuenta, estamos hablando de 80 hectáreas, ¿sí? Y la policía de Buenos Aires, y esto las imágenes lo reflejan, o sea, tuvieron que no solamente enfrentar el primer foco en hacer el cerco, sino también en ese momento dentro de la ciudad de Tablada era un polvorín, porque las balas volaban para todos lados. Es más, la gente que conoce la Tablada, en un momento hay una posición muy alto, que creo que es un tanque de agua, que se decía que había un francotirador, y el francotirador estaba disparando directamente sobre la policía de Buenos Aires, sobre la población, y la población tuvo que salir, que estaba en la calle, era un día normal, corriendo a esconderse en las casas, mientras todo esto estaba filmado, ¿sí? Después, yo te contaba recién, ingresan los comandos, ¿sí? Ingresan los comandos. ¿Qué son los comandos? Los comandos son unidades militares de élite, ¿sí? Que en realidad el comando es un grupo élite, así como el SAS británico, ¿sí? Que habían tenido una participación muy importante dentro de Malvinas. Uno de sus jefes en Malvinas había sido justamente Rico, que son unidades militares preparadas para la lucha atrás de las líneas enemigas. Son oficiales de carrera, ¿sí? Que ingresan, ¿sí? a buscar la recuperación y sobre todo a poder sacar a los conscriptos, porque los terroristas lo que hicieron en un momento es utilizar a los soldados conscriptos como verdaderos escudos humanos. Y esto lo dicen los conscriptos después en todos sus testimonios. O sea, los usaban como verdaderos escudos humanos, amparándose en ellos. O sea que la recuperación fue muy difícil. Y aparte, o sea, las unidades mecanizadas comenzaron un fuego intenso de artillería sobre los enormes barracones en donde se pensaban que se estaban haciendo fuerte los guerrilleros, porque el objetivo también de los guerrilleros era tratar de llegar a la sala de armas. Imagina que la sala de armas de un regimiento es un lugar bastante importante. Claro, apetecible. Sí. En todo esto hubo conscriptos que murieron, oficiales que murieron, soldados que murieron, oficiales de la bonaerense heridos. Se calcula que hubo más de 100 muertos. Y para que te des una idea, ¿sí?, de los 40, 42 guerrilleros aproximadamente, porque no se saben los números exactos, porque el espacio de la Tablada, como yo te decía, es tan grande, se supone que quizás fueron más y muchos lograron escapar, ¿sí? Pero se calcula que se tomaron como prisioneros unos 13 guerrilleros de la Tablada. Y acá viene un tema muy discutible, porque uno cuando ve las fuentes de la época lee que en todo el proceso del enfrentamiento hubo 4 desaparecidos. Luego dice, pero ¿cómo desaparecidos? Entonces, y este fue uno de los motivos por el cual después, al general Arrillaga,
que era el que había encabezado la organización de las unidades militares para la recuperación de la tablada, es llevado a juicio. Si bien él ya tenía una serie de juicios, y esto Nobleza obliga a reconocer, ¿sí?, de lesa humanidad que estaban en curso por su accionar durante el proceso militar, él es llevado a juicio, ¿sí?, por su accionar dentro de la recuperación del regimiento de la tablada, porque se lo acusa de esos 4 terroristas desaparecidos, que nunca quedó a ciencia cierta, ¿sí?, porque al desaparecer pues no tenés el cuerpo, si realmente desapareció o se escaparon. Pero los registros fotográficos de la época, y esto fue uno de los elementos que tomó lo que era la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, para presentar pruebas de que ellos, esos 4 guerrilleros se habían rendido y de golpe 2 aparecieron muertos y después directamente los 4 aparecieron desaparecidos, ¿sí? Obviamente yo siempre digo que a mí me llama la atención por qué la Comisión de Derechos Interamericanos, y esto es palabra propia y me hago cargo, nunca hizo ninguna causa en común en función de los soldados conscriptos que fueron asesinados dentro de la tablada, jóvenes de 19 años. Y yo por ahí voy a disentir en esto con vos, porque me parece que para que sea considerado... A ver, lo que te quiero decir es, yo no quiero ni por un lado desarrollar una teoría de los 2 demonios, ni por el otro hablar de buenos y malos. Eso quiero desterrarlo de esta discusión. Pero indudablemente, cuando vos tenés un uniforme en el que estás representando al ejército argentino y por ende al Estado Nacional, tenés una responsabilidad mayor que la de un delincuente común, ¿no? El delincuente común es juzgado con las leyes sí, señor, vigentes, ¿no? Pero el que está uniformado y el que tiene el poder de represión que le confirió estamos hablando... por supuesto. El poder de represión que le dio, que le confirió el Estado y por lo tanto el pueblo argentino, me parece que se tiene que responder doblemente. No es que me parece, incluso me parece que legalmente el concepto de lesa humanidad va por ahí también, ¿no? Cuando vos estás, por un lado, o sos el que maneja el poder, o el que tiene el poder, que gobierna, o si no, en una situación en la que momentáneamente, que ahí puede ser tomado en cuenta lo que vos decís, está ejerciendo el poder real sobre una zona. Tomemos, por ejemplo, la FARC en algunos territorios de Colombia en algún momento, ¿no? Esos que tenían el poder real de la situación en un determinado territorio, y esos sí podrían ser responsables de crímenes de lesa humanidad. Mientras tanto, me da la impresión de que lo otro no, y por eso cuando hablamos de derechos humanos, quizá seamos más duros, y me parece que el objetivo principal en atacar a los poderes del Estado, que son los que realmente tienen, por lo menos en la lógica, ¿no? El uso de la ley. Y eso te confiere una responsabilidad que una enorme responsabilidad. Me parece que es mayor. Por ahí yo entiendo que vienen, en este caso, lo que vos me decís, ¿no? De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero en general, cuando viste que está muy de moda, y los derechos humanos de los presos, pero los derechos humanos de los otros, bueno, los que tienen limitado en ciertas circunstancias sus derechos, que tienen coartado legalmente sus derechos, son los que están en cana, ¿no? Y yo entiendo que viene por ahí. Sé que esto no es lo que la gente quiere escuchar, las cosas que le gusta escuchar, que por ahí seguramente diciendo con vos, me parece que eso es enriquecedor para el diálogo y que el país en general se ahorraría muchos problemas si pudiesen debatir estos temas abiertamente, que en algunos momentos se debatía más y hoy como que está medio todo abajo de la alfombra. Indudablemente, indudablemente. Lo que a veces hace un poco de ruido, ¿sí? Hace un poco de ruido porque aquellos terroristas, si me permití el término, subversivos del movimiento Todos por la Patria, muchos de ellos eran de origen centroamericano, ¿sí? Que habían ingresado a la Argentina en forma ilegal, ¿sí? Que hicieron un campamento de una unidad militar asesinando, porque ese es el término, no hay otro, asesinando no solamente a oficiales y oficiales, sino a conscriptos de 19 años, que no tuvieron empacho de usar esos conscriptos de 19 años como verdaderos escudos
frente a las balas del verdadero ejército, obviamente aquellos que fueron apresados, creo que hay un total más o menos aproximadamente de 13. A todo esto Gorriarán Merlo, Yo te iba a preguntar, ¿y Gorriarán Merlo? Aparentemente estuvo desde afuera coordinando las acciones, por lo tanto él no es apresado en esta, ¿sí? Cuando caen, fueron enjuiciados en el año 1989 bajo una ley que el mismo Alfonsín la había fomentado, que era la ley de defensa de la democracia, por la cual era una ley muy precisa que no permitía una segunda instancia. O sea, las pruebas eran obvias, ¿sí? Y por lo tanto fueron enjuiciados y condenados prácticamente en su mayoría a reclusión perpetua. Indultados después, muchos. Claro, ¿y por qué yo te digo ley de la democracia? Entre ellos Gorriarán Merlo también. Exactamente, porque después de 1990 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumenta que los juicios no habían sido correctos jurídicamente y solicita automáticamente que se condenen las penas porque no habían tenido los acusados una segunda instancia. ¿Está? A todo esto Gorriarán Merlo estaba prófugo, te aviso. Sí. Gorriarán Merlo lo agarran recién en Brasil, creo que en el año 1995. En México, me parece. O en México, me parece. Hay una nota, cuando todavía Gorriarán Merlo está en la clandestinidad, una nota de Telefe, que es muy... Para mí una de las grandes notas de periodismo argentino, la que le hacen en Telefe a Gorriarán Merlo, cuando todavía Gorriarán Merlo estaba prófugo, ¿no? Exacto. Donde él explica todo esto y cuenta mucho de lo que vos decís, de cuál era la excusa, si se quiere, que tenía justamente Gorriarán Merlo sobre eso. Bueno, frente a este accionar, a esta demanda que pone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de la Rúa, ¿sí?, hace una conmutación de penas, ¿sí?, de todos los detenidos. Por lo tanto, la mayoría de ellos que tenían cadena perpetua, quedan en libertad entre el año 2002 y 2003. ¿Sí? Obviamente la conmutación de penas a Gorriarán Merlo no lo alcanzó en el momento porque estaba prófugo, ¿sí? Pero después la Interpol lo detecta, ¿sí?, lo toman preso, lo traen al país junto con su esposa, ¿sí? Se le hace un juicio y esta vez le hacen un juicio con doble instancia de apelación, como para que la Comisión de Derechos Humanos no argumente que faltaba una instancia, y se lo condena, ¿sí?, a él, prácticamente a cadena perpetua. Pero las vueltas de la política tienen sus vaivenes, y ¿te acordás de Duhalde? ¿Sí? Duhalde, cuando llega a la presidencia de la Nación, lo indulta a Gorriarán Merlo, y como para calmar las aguas, una de cal y una de arena, lo indulta también a Seineldin, ¿sí? O sea que en realidad la mayoría de todos los que participaron y sobrevivieron al copamiento a la tablada del MTP, al día de hoy quedaron indultados. Gorriarán Merlo después se enferma de cáncer, porque entra en una... se enferma de cáncer y fallece. En el 2006. En el 2006 recién, ¿sí? Lo que uno por ahí le hace a veces ruido, que esto lo trajo a colación hace muy poco, no creo que fue el año pasado, la vicepresidenta de la Nación, Villarruel, en otro aniversario, creo que fue el año pasado, cuando hace referencia al general que yo te decía que estuvo a cargo de la recuperación de la tablada, que era el general Alfredo Arriaga. Alfredo Arriaga, que fue el general que estuvo a cargo, ¿sí?, de toda la recuperación y el operativo de recuperación, en el año 2019 es llevado a juicio y es condenado. Y es condenado a cadena perpetua, ¿sí? Y es condenado a cadena perpetua porque se lo acusa de la desaparición, ¿sí?, de estos 4 terroristas que yo te había mencionado hace un rato, que según las pruebas periodísticas, las fotografías, se habían aparentemente entregado a las fuerzas militares y desaparecieron por completo. A lo cual él argumentó que en ningún momento él había dado la orden de asesinar a una persona que se rindiese y mucho menos de hacerlo desaparecer. También hay testimonios de militares que testificaron en esta teoría de los 4 desaparecidos, ¿no? Me quedo con otras imágenes porque en un momento nunca quedó claro, ¿sí? Que eso, Nobleza obliga a reconocer que, imagínese, en un predio de 80 hectáreas, que está siendo primero bombardeado por la artillería de los tanques del ejército,
que las balas iban y venían, que siempre estuvo la teoría que muchos de los guerrilleros se escaparon por los fondos, ¿sí?, del regimiento, y de la misma manera que muchos habían ingresado a la Argentina de manera ilegal, ¿sí?, salieron de manera ilegal. Entonces siempre quedó ese claro oscuro, esa oscuridad de decir, bueno, a ver, fueron desaparecidos, los desaparecieron, se escaparon y se fueron a Nicaragua. Nunca quedó claro ese proceso. Hay una imagen, porque en un momento Alfonsín entra, sí señor, y hace una recorrida y se lo ve con una cara de asco muy grande, la situación dantesca con los cadáveres calcinados. Fue, si no me equivoco, dentro de, incluyendo a los de la década del 70, fue el copamiento, el intento de copamiento que más víctimas fatales dejó. Fue más sanguinario. A ver, cuando todavía había pequeños focos, ¿sí?, de resistencia, Alfonsín, esto hay que reconocerlo, ojo, se hace presente a la unidad. Y si me permiten la expresión, los comandos del 601 le hacen un mini tour, ¿sí?, por las instalaciones y le muestran las imágenes más atroces que puede uno imaginarse de un enfrentamiento así, con cuerpos destrozados, baleados, ¿sí? Y en ese momento se ve el rostro de Alfonsín realmente perplejo, porque muchas versiones dicen que Alfonsín no podía comprender cómo a su gobierno, ¿sí?, un gobierno democrático, elegido popularmente, que había llevado a las juntas militares, ¿sí?, a los tribunales, ¿sí?, justamente, pues ya lo sabía, un movimiento de tendencia de izquierda de la vieja acción de los 70 podía ser semejante. ¿Cómo me hacen esto a mí? ¿Cómo me hacen esto a mí? No lo podía entender, sin duda. Indudablemente, el tema de la tablada, o sea, más que afectar la imagen del posible y futuro candidato Carlos Saúl Menem, que afectar la imagen de Zeneldín y de Lorenzo Miguel, esto como un boomerang, o sea, terminó afectando la credibilidad del gobierno, no Alfonsín, mirá lo que estoy diciendo, la credibilidad del gobierno de Alfonsín, porque en ese momento comieron lentamente en el trabajo periodístico, ¿sí?, que es muy importante siempre esto destacarlo, comieron a salir distintas versiones, que la CIDE sabía de la presencia de Gorrerán Merlo, ¿sí?, que el gobierno había sido ya informado con anticipación por los servicios de inteligencia del ejército que esto se venía, y después de esa famosa reunión en Brasil, en donde estaba el Cotino Siglia con Gorrerán Merlo. ¿Hemos terminado, profe, o todavía nos queda algo más? Yo creo que esto tiene que quedar en la memoria activa para recordar lo que no tiene que volver a pasar nunca más. Porque nunca a través de la lucha armada en nuestro país se puede obtener un beneficio para la población. Jamás, nunca, y la prueba lo demuestra. También es muy importante, o sea, la gente que falleció defendiendo lo que en realidad es un pedazo de tu tierra. Sí, sí. O sea, porque vos cuando sos colimba, vos haces un juramento de defender la bandera, ¿viste? Y estos soldados que murieron, estos oficiales, mira, los voy a mencionar, Albornoz, Cardoso, Díaz, Grillo, Tadía, eran conscriptos de 19 años que estaban cumpliendo su servicio militar obligatorio, que no salieron corriendo, o sea, lo defendieron hasta morir. Yo creo que esto es muy importante, por eso a veces a uno le hace bastante más valiente que Gorrerán Merlo. Claro, ¿viste? Por eso a uno después le hace cierto ruido cómo se fueron desencadenando los hechos, porque aquellos que fueron los defensores, ¿sí?, que de última es la defensa de un sistema constitucional, parecen después en el banquillo de los acusados. Da esa sensación. Obviamente lo mío es una posición totalmente parcial, y lo tengo que reconocer. Claro, y yo también, ¿sí? Pero que por hace ahí cierto ruido. En algunas cuestiones muy puntuales, porque en lo general estoy totalmente de acuerdo con vos, pero algunas cuestiones puntuales como si la represión del hecho, estoy hablando de represión no en el sentido de algo ilegal, sino en reprimir, obviamente, ¿no? El hecho, si no fue demasiado, si no hubo algunas acciones como la quema del casino oficial, o algunas cosas que no fueron demasiado, sobre estas 4 personas que están documentadas, que estaban vivas,
y que después desaparecen, a nadie se le desaparecen 4 A personas nadie se le desaparece. de la nada, sí se fugaron a otro lugar, también es con responsabilidad de los que lo tenían cautivo en ese momento. Quedan muchas aristas y esas abiertas son, y sí. muchas heridas abiertas. Después, con el tiempo, el regimiento de la Tablada, que vos sabés que era un regimiento histórico, estuvo en la caída del gobierno de Ilia. Y no defendiéndolo. Y hoy está totalmente abandonado. Exacto. Después estuvo en los copamientos en el operativo Independencia de Tucumán. Tuvo una participación muy activa en el año 78, ¿sí? Con el conflicto de Canal de Beagle. Se movilizaron su regimiento. Tuvo una participación muy importante en Malvinas, ¿sí? En la defensa de Puerto Argentino. O sea, era un regimiento de muchísima historia. Con el tiempo después el regimiento, 80 hectáreas es algo muy apetecible para cualquier emprendimiento inmobiliario, Claro. es trasladado a otra unidad sede, prácticamente queda abandonado, parte de esas 80 hectáreas, si yo no me equivoco, se hace toda una cuestión inmobiliaria y el resto de lo que eran las dependencias prácticamente hoy están en ruinas. Terminamos con esto. Sí, terminamos con esto. Te deja en el nos ha sabor, tocado- a mí me deja en la boca un sabor amargo. Sí, nos ha tocado por ahí era el que más Sí. de conflicto, no conflicto, Sí. ¿no? Pero es el que Discrepancia, más tenemos pero discrepancia. deja los en la boca un sabor amargo. capítulos de hoy. Bueno, pero yo creo que esto tiene que servir y mantenerse, y esto es lo importante, mantenerse en la memoria de la gente, que estas cuestiones en nuestro país no pueden ser permitidas y no pueden pasar nunca más. Sí. Alguna vez cuando hablamos hace poco de 2001, en 2001, más allá de la cefalía y de todo, el país encontró una vía institucional para solucionar Sí, señor. la cefalía. Es como que hay cuestiones que fueron resolviéndose. Sí. Al menos de lo institucional, me da la impresión, qué sé yo, me da la impresión, pero con lo delirante que fue esto, Delirante total. puedo pensar que con lo delirante que Que tenemos al ahora día de hoy todavía da tela para cortar y mucha tinta para escribir. un saludo grande a toda la gente, se fue comunicando con nosotros. Si nos ponemos a saludar a todos, no vamos a terminar más y ya nos hemos excedido en el tiempo. Y este es el momento en el que yo, dictatorialmente, elijo una canción para despedirnos. Y hoy elegí un tema de Sumo que me parece que tiene que ver en su título, ¿no? Con esta situación. Y con lo que pasó antes y con lo que pasó después, que es mejor no hablar de ciertas cosas. Ah, sí. Porque es como que en las altas esferas o en los medios de comunicación incluso, en algún momento, mejor era no hablar de ciertas cosas. Así que me voy a quedar con Luca Prodan y Sumo en el cierre del programa de hoy. Muchas gracias, profe. Hasta la próxima.